Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les quiero contar respecto de la sesión de registros akáshicos en sí. Bien, cuando uno toma una sesión o le regalan una sesión de registros akáshicos, lo primero que uno se pregunta es en relación a esta dificultad, qué es lo que uno va a preguntar, qué lo convoca, ¿no? Sus preguntas. Durante la sesión, en el primer momento, abrimos este espacio para hacer preguntas, para ver si lo que se está preguntando está alineado con lo que se puede preguntar, ¿sí? Con lo que va a resultar útil para esa persona, qué es lo que desea escuchar. En ese primer momento, charlamos en relación a eso que a uno lo convoca, ¿bien? Luego pasamos a esta instancia que a mí me parece sumamente interesante e importante, en la cual, en mi caso, yo lo que hago es poner estas preguntas a un lado e inducir una relajación que voy guiando, ¿sí? Como si fuera un estado, generando un estado meditativo, en la cual la persona va entrando en este espacio de conciencia acrecentada, de conciencia elevada, para poder escuchar la información desde un lugar como si lo pudiera mirar desde arriba, panorámico, con otra conciencia, y en la cual puede vivenciar la experiencia de la lectura también desde lo sensorial para esa persona. Porque lo que ocurre a menudo es que inesperadamente, sobre todo para las personas que nunca tomaron sesiones de registros, sucede que uno conecta con la información, por ejemplo, antes de que los maestros la digan, a través de imágenes, ¿sí? Sonidos, recuerdos, ¿bien? Recibe durante la canalización, durante la lectura posterior y durante el ejercicio de relajación, información que le resulta útil y que además le hace experimentar esta conexión desde lo personal, desde lo corporal, porque luego hay gente que también manifiesta que hasta siente cosas a nivel corporal, sobre todo en la asociación con las limpiezas, ¿sí? Que siente, por ejemplo, que algo se le quita, una intrusión del alma, ¿sí? Por ejemplo. O tiene un recuerdo, o ve algo respecto de lo que se manifiesta allí, de vidas pasadas, por ejemplo. Entonces es un momento sumamente rico porque se induce a un estado de relajación mediante, como si fuera una meditación guiada, en donde la persona toma otra posición para escuchar. Bien, pasado este momento que solo la persona tiene que relajarse, digamos, y dejarse llevar por esta meditación, en este estado de profunda relajación física y de disposición álmica, se abren los registros. Lo mismo, la persona no tiene que hacer nada, digamos, simplemente escuchar y puede preguntar o repreguntar lo que desea ahí mismo. Normalmente los maestros lo que hacen es bajar bastante información, es lo que suele suceder al comienzo de la lectura, y entonces yo lo que normalmente digo es que la persona pueda estar relajado ahí mismo, escuchando lo que se le manifiesta, y luego puede preguntar en momentos en donde esto se abre, se da un espacio. Esto se puede grabar, lo cual es sumamente útil porque como la información suele ser atemporal, sirve pasados 10 años, sigue sirviendo y a veces hasta cobra otra vida, ¿no? Otra importancia porque uno va atando cabos a medida que va viviendo ciertas cosas y va comprendiendo lo que por ahí en ese momento de la lectura se dijo y como que cae la ficha en ese tiempo posterior. Entonces se puede grabar ahí mismo y luego uno puede grabar en un segundo tiempo y escuchar esto en otro espacio con mayor tranquilidad.
Bien, y entonces, ¿qué es lo que se puede preguntar en una sesión de registros akáshicos? ¿Cuál es la idea? Normalmente uno aborda estos espacios a través de preguntas relacionadas con cosas que nos generan dificultad, sufrimiento, que nos cuestan, cosas que padecemos y que necesitamos escuchar otra voz, escucharnos, surgir desde otro lugar. Bien. Entonces, ¿qué se puede preguntar? Bien, se puede preguntar de muchos aspectos. Se puede preguntar respecto de temas de salud, como por ejemplo, ¿por qué padezco siempre tal enfermedad? ¿Por qué no sano de esto que padezco habitualmente? ¿Qué tengo allí para observar? ¿Por qué heredo esto que también lo tiene mi mamá y mi abuela, por ejemplo? ¿Por qué lo hereda mi hijo? A su vez, ¿qué tenemos ahí para observar? Bien, puedo preguntar respecto también de temas vinculares. ¿Por qué tengo estos problemas habitualmente con mi hijo? ¿Qué estoy invitado ahí a observar para sanar, para crecer y expandirme? ¿Por qué me pasa que no me puedo acercar a mi jefe, que me da pánico? No sé cómo hablarle. Bien, siempre que tenga que ver con uno y con la otra persona, se puede preguntar porque son los propios registros, como decimos siempre, ¿sí? No puedo preguntar por dos personas entre sí, ¿qué pasa con esta persona y esta persona que siempre se llevan mal? Tiene que ser respecto de mí, por ejemplo, porque a mí me duele esto que esta persona hace. Bien, porque mueve en mi campo una energía que me despierta esto de yo lo sufro. ¿Qué tengo ahí para observar nuevamente? Puedo preguntar respecto de temas de estudio. No me recibo de mi carrera. Tengo un bloqueo ahí. ¿Por qué no termino nunca las cosas que me propongo? Porque sí me gustan. ¿O porque estudié algo que no sé ni siquiera si me gusta? ¿Por qué me relaciono así con lo que estudio? O por temas, por ejemplo, económicos. Puede haber culpa respecto de lo que uno tiene, ¿sí? Tener dinero me da culpa porque otros no tienen. O porque tengo esta dificultad de que gasto más de lo que ingresa y siempre estoy debiendo. Puede ser por temas de bienes, por ejemplo, como una casa. Porque esta casa no se vende, que hace años que está en venta. Bien, puede haber bloqueos ahí energéticos respecto de esto, por ejemplo, de cuestiones a soltar. Bien, bien, se puede preguntar respecto, por ejemplo, de temas de comportamiento. A su vez, ¿por qué las situaciones sociales me generan tanta ansiedad? Y me quedo muda. Porque me ocurre a menudo que me genera prurito tal o cual tema, ¿sí? Mi comportamiento se altera respecto de esto que ocurre. ¿Qué tengo ahí para observar nuevamente? Bien. Y entonces, ¿por dónde puede venir la respuesta? Bien, esto va a tener que ver con muchas cuestiones. Por un lado, va a tener que ver con, por ejemplo, en el instante en el que lo estoy preguntando, respecto de mi alma, mi forma actual, este nombre y apellido, esta forma que llevo en esta vida, lo que estoy padeciendo ahora, ¿sí? Como ser humano encarnado. Puede ser que se traiga información de esta vida o puede ser que ocurra que mencionen información de vidas pasadas. Como soy un ser en evolución, todo esto está alineado. Quizás ahora no lo estoy viendo, no soy consciente de esto, pero es información que se trae. Por ejemplo, respecto de esta vida puede surgir información asociada al momento de la concepción o previo al momento del plan de vida, antes de descender a la tierra. Puede surgir información durante el embarazo, de cosas que se han padecido durante el embarazo. Sucede muchas veces que las madres sufren distintas cuestiones durante el embarazo y eso el bebé lo observa
porque la conciencia no tiene edad y eso queda impactado en el alma de la persona. Por ejemplo, que son cosas que a veces cuesta mucho acceder porque son absolutamente como fuera de lo que el ser como adulto puede recordar fácilmente. Pueden ocurrir que se traigan cuestiones en relación a la infancia o a la adolescencia. Y ahí muchas veces lo que ocurre es que el ser muchas veces se acuerda o se acuerda parcialmente y le suena. Entonces empieza a atar caos respecto de lo que se menciona. Bien, pueden ser situaciones, como mencionaba, estas recordadas o recordadas parcialmente. Pueden ser información que circula en el campo porque es parte del colectivo humano, como por ejemplo información que está grabada en el colectivo de gente que vive en esa ciudad donde uno vive, en ese país o en el mundo, ¿sí? Ante tal evento nos da miedo, porque como ya pasó que un terremoto, entonces estamos todos alerta. Por ejemplo, toda la información circula a través de mi campo, ¿sí? Mi campo está inserto en el campo familiar, a su vez está en el campo de mi barrio, de mi ciudad, ¿sí? Como si fueran capas de cebolla. Entonces yo me veo atravesada por esa información también. Bien, puede ocurrir también que circule información en la sesión respecto de temas de ancestros. Porque, por ejemplo, mi bisabuelo que estuvo en la guerra y padeció hambre y entonces ahora a mí baja toda esa información por el árbol genealógico y me llega, ¿sí? Porque yo soy parte de ese campo familiar también. Bien, otra cosa muy interesante que ocurre es que aparece información, y esto no se tiene normalmente mucha conciencia, pero puede tener un peso muy grande en relación a deseos y pensamientos que uno en el día a día va grabando sistemáticamente en el campo. Porque, por ejemplo, tengo un pensamiento recurrente respecto de algo y lo pienso. Por ejemplo, un miedo. Tengo miedo que me pase esto, y no me doy cuenta que lo voy dejando impactado todo en mi campo como una gran nubecita. Bien, entonces cuando algo sucede respecto a eso, aparece la nube gigante, porque la fui creando a medida que lo iba pensando. Lo mismo ocurre con los deseos. Por eso insistimos siempre tanto en esto de tener pensamientos positivos. Atraigo lo positivo a mi vida. Pensar siempre desde lo positivo y no desde lo negativo. No decimos no quiero que me pase esto. Decimos quiero que me pase esto. Porque la información que se lee no capta ese no. ¿Se entiende? Como si el no se borrara y quedara que me pase esto. Bien, eso es sumamente importante para tener en cuenta. Bien, y luego también algo que puede surgir con mucha fuerza tiene que ver con preguntas, respuestas respecto de cosas existenciales, como por ejemplo la misión de vida, que mucha gente pregunta y es muy bello y muy interesante, y a los maestros les gusta mucho abordar porque tiene que ver con algo que atraviesa a la vida de la persona durante todos esos años que vive, ¿sí? Es algo que atraviesa toda su vida, entonces es muy interesante porque tiene que ver con muchas cosas, como si fuera con muchas esferas de la vida de esa persona. Bien, mucha información por ahora vamos a dejar acá. Y bueno, cualquier consulta que tengan o comentario, como siempre, lo pueden dejar aquí abajo. Bien, y si quieren seguirme, ya saben, me pueden seguir y con gusto compartir. Nos vemos en el próximo video. Adiós.